Gloria a tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Eres un Dios tan grande, tan maravilloso, Señor. Un Dios santo, puro. Un Dios misericordioso, justo. Estamos, Señor, en tu presencia, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Ayuda, Señor, te necesitamos, somos débiles, reconocemos, Señor. Somos pecadores, Señor, y necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Ayuda, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, de eso voy a hablar en esta tarde, sobre la sabiduría. Voy a hablar sobre dos tipos de sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría, pensamos, ¿no? La palabra sabiduría parece buena, ¿no? Es buena, pero pensamos que toda sabiduría es buena. No es verdad, no toda sabiduría es buena. En la Biblia, en Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 13, vamos a ver que hay dos sabidurías. Hay dos sabidurías. Una que viene de lo alto y otra que no es de lo alto. Y mucha gente piensa que adquirir sabiduría, no importa de dónde, pero cuanto más conocimiento tiene, más sabio serás. Y esto no es verdad. Si no es de Dios, no eres sabio. No lo eres. Si no recibo la sabiduría de Dios, no somos sabios. Ahora mira, aquí en Santiago 3, a partir del versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta por su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquello que hace la paz. ¿Se da cuenta? Hay dos sabidurías y cada una produce algo. Y aquí nos dice, si tú dices que eres sabio según Dios, porque la carta de Santiago es una carta con poca doctrina. Es una carta general, que no está dirigida a ninguna iglesia, pero tiene poca doctrina. Si es una carta que dice así, si dices que tiene fe, tiene que mostrarlo por la práctica. Si no, no lo tiene. Es una carta que dice, hay que llevar a la práctica lo que conoces. Si no lo lleva a las prácticas y dices que tiene fe, dice, también los demonios dicen que tiene fe. Tiene fe, lo que dice. ¿Cómo vive? Así tú también, si dices que tiene fe y tu práctica es contrario a la verdad de Dios, dice, no tienes fe entonces, según la verdad. Y es aquí también igual. Si tú dices que eres sabio según Dios, muestra esa sabiduría por la buena conducta, su obra en sabia mansedumbre. Es así como se muestra la sabiduría de Dios, en mansedumbre y en buena conducta. Porque, como le he dicho antes, aquí Santiago en esa carta nos lleva a la práctica. Es como decirlo, si tú dices que eres conejo y comes carne, algo raro hay. Algo raro hay porque los conejos comen hierba. Si tú dices que eres hijo de Dios y no practicas la verdad de Dios y no muestras la santidad de Dios, algo raro hay. Algo raro hay, no lo eres. Es así de claro, como dice la Escritura. Entonces esa carta está dirigida directamente a la práctica, a llevar la práctica al conocimiento. Y aquí dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis y mintáis contra la verdad. Pero si tenéis celos amargos, no solo celos, celos amargos. Son celos que son construidos, luchas que tiene el hombre en su corazón, y después lo que está
en la práctica religiosa miente contra la verdad cuando dice, miente porque anda con hipocresía. Por ejemplo, le doy un ejemplo práctico. Cuando critica a un hermano, pone como excusa, cuando lo critica su maldad, un versículo de la Biblia. Miente contra la verdad cuando la Biblia misma dice, no critiquemos, que no murmuremos. Pero por llevado por ese celo amargo, por ser llevado por celos amargos, por maldad, por las pasiones del corazón que son terrenales, llevo a llevar una práctica diabólica. Porque aquí dice más para abajo, porque esa sabiduría no es de lo que desciende de los altos, sino es terrenal, animal y diabólica. Es terrenal, animal y diabólica. Es decir, es de práctica, de maldad, porque lo que produce darse cuenta los celos no es, como le he dicho muchas veces, los sentimientos no vienen por sí mismos, si la sabiduría terrenal, animal y diabólica produce los celos, que son emociones. Pero no llega primeramente las emociones, si es por la forma como pensamos. Es la forma como llevamos nuestras ideas. ¿Qué nos apasiona en este mundo? Porque si mi pasión son mis propósitos en este mundo, porque soy terrenal, tengo mis pasiones, tengo mis intereses, entonces yo vivo por mis intereses. Es terrenal, pensando solo en la tierra, nada celestial. Por eso soy lleno de celos, lleno de amargura. Si no alcanzo lo que los demás alcanzan, o si se interpone algo delante mío para no poder llevar mis propósitos. Y como hay alguien que está delante mío, yo estoy buscando, por ejemplo, si estoy buscando la vanagloria y alguien se interpone en mis caminos, tengo celos amargos con ello. Si soy materialista, si me interesa lo material, el dinero, comida, no sé qué, y alguien se interpone, tengo celos con ello, porque lo que me interesa más en la realidad es el terrenal, lo terrenal más que el cielo, porque así se ve cuando lo llevo a la práctica lo que más me interesa, dice aquí Santiago. Por eso se producen los celos amargos, porque tus pasiones son terrenales. Y animal, llevado por los instintos animales, como los animales sin razón. Los animales no tienen inteligencia razonable, son instintivos. Vive por los instintos, a eso se refiere. Y uno de los principales instintos de los animales es sobrevivencia. Entonces los que pelean por el dinero, por la comida, solo quiere sobrevivir, que es un instinto animal. Y no obra la sabiduría de Dios en su mente, que la sabiduría de Dios nos dice, no te preocupes, porque Dios cuida de los animales, de los campos, también cuidará de ti, pero es por fe. Si crees que Dios cuida de los animales, si crees que Dios creó el cielo y la tierra y viste los campos, entonces a ti también te cuidará. Y dice Santiago, si tienes fe, tienes que llevarlo a la práctica. Tiene que llevarlo a la práctica. Entonces dice, porque esa sabiduría no es lo que desciende de los altos, sino terrenal, animal y diabólica. Va ahora conmigo en Proverbios 2, 6. Y después volvemos otra vez. Proverbios 2. Dice aquí, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Viene de Dios, la verdadera sabiduría viene de Dios. Al principio aquí dice, hijo mío, si recibes mis palabras, ¿ahí cómo empieza? Si recibes mis palabras y mis mandamientos guardarás dentro de ti, entonces serás sabio. No palabra del mundo, no terrenal, no animal instintiva y no guiada por Satanás que gobierna este mundo con sus ideas. No, si mis palabras, que está aquí en la Biblia, por eso, el que vive según la Biblia tiene sabiduría. El que no vive según la Biblia no lo tiene. Miente, no conoce. Él vive instintivamente, educada su mente. No recibe sabiduría de Dios. Para recibirlo tiene que hablarle a Dios directamente, decirle, hay que hacer eso y no hay que hacer eso. Y Dios no habla a través de su palabra. Pero lo que pasa es que mucha gente no quiere la palabra de Dios porque, como le he dicho antes, se interponen sus pasiones.
Porque Dios dice no haga eso y es lo que Él quiere hacer. Entonces, como tiene ese celos, esas pasiones, esa concupiscencia en su corazón para llevarlo a cabo, se opone a Dios, se opone a la palabra de Dios. Y crea crítica, mal, trae mal, contención, como dice ahí, perturbación, que significa problemas, luchas, peleas, celos, en peleas entre los humanos, empezando con la familia, entre hijos, padre, mujer, hombre, en las iglesias, en otros sitios, vecinos, en el trabajo, porque es animal, terrenal y diabólica, solo busca sus intereses. Solo busca sus intereses. Aquí dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y inclinaré tu corazón a la prudencia. Si clamaré a la inteligencia y a la prudencia diré tu voz, si como la plata la buscaréis y les estudiaréis como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Y aquí nos da razón por qué. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios da la sabiduría, no de este mundo. Hay gente, ¿no? Piensa que la sabiduría es, tengo una edad y por la experiencia que tengo en esta vida soy sabio. No tiene nada que ver con el mundo espiritual. Nada que ver. Soy sabio para vivir en este mundo, pero en el mundo espiritual no conozco nada y me voy a perder y voy a perecer. Por eso, ¿no? Hay gente que piensa que solo por ser viejo ya son sabios. Si no conoce, no tiene la sabiduría de Dios, no conoce la palabra de Dios, no recibe de Dios, no tiene el Espíritu Santo, no son sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios. Si el que no tiene respeto a Dios, no ama a Dios, no teme a Dios, espiritualmente hablando, no es sabio, porque perecerá. No es sabio. Entonces toda sabiduría proviene de Dios. Ahora, dice aquí en Santiago, volvemos otra vez a Santiago. Sí, porque esa sabiduría no es que desciende de lo alto. Lo que produce celos, amargura, contención, perturbación, no es de Dios. No es. Pero digo que toda sabiduría viene de Él. Después dice, sino terrenal. Es según los humanos, es terrenal, es de aquí. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Como el cielo, la tierra de Dios. Entonces nuestros pensamientos, cuando hay cielo y problema y pelea, es por lo terrenal siempre. Por las cosas que son nuestras pasiones que están aquí. Pero Dios tiene muchas más grandes cosas que eso. Para nosotros. Es vida eterna en Cristo Jesús. Pero sin paz y santidad, nadie va a ver a Dios, dice la Escritura. Nadie verá a Dios si no hay paz y santidad en su corazón. Pero el que tiene celos amargos, contención, pasiones mundanas, ¿cómo va a tener paz? Mira, le digo una cosa, mucha gente no entiende eso. Piensa que solo pido paz y Dios me lo da y me voy. Yo vivo como quiero. No es verdad. No es verdad. Le pedimos y Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que llevar a la práctica lo que Dios nos dice para tener paz. Si no lo hay, si no hay santidad, no hay paz. Olvidamos, no lo hay, dice la Biblia. No lo hay, porque tenemos que tener, porque hay celos, no hay santidad y pecado. ¿Y qué hay? Celos, contiendas, disensiones, pleitos, amarguras. Entonces la persona que está así tiene paz. No lo tiene. Pero nosotros que somos creyentes tenemos que ser diferentes. Y aquí dice, desciende de la oración, es terrenal, es animal, como lo he dicho antes, es instintivo, va por los instintos. La sabiduría animal es sobrevivencia total. Si observamos la Escritura, hay muchos ejemplos como los profetas vendieron a Dios, los falsos, por comida. Los sacerdotes porque le llevaba comida y le hablaba bonito, solo para recibir más comida. Comida, bienes, vendía a Dios. ¿Por qué? Porque era animal. Su sabiduría animal, vivía instintivamente. No practicaba la verdad de Dios, no vivía por fe en Dios, sabiendo que Dios te cuidará. Dios nunca nos dejará, dice la Escritura. Nunca nos desamparará. Si nos promete su palabra, es sabiduría de lo alto. Nunca nos deja Dios. Por eso no tenemos que dejarnos llevar por los instintos animales de sobrevivencia, porque vamos a hacer daño y no podemos practicar la verdad. No lo podemos practicar, seguro.
Más un día después, cuando hay mucho miedo por medio de la tele y la gente se llega llevado por esa sabiduría animal, terrenal, diabólica. Eso es lo que se pone. Se llega llevado por eso. Entonces, ¿qué entra en el corazón? Miedos, temor, un montón de cosas. Empieza la sobrevivencia. Entonces, cuando hay sobrevivencia, significa te destruyo a ti para que tenga yo. Peleo yo contigo y es una lucha, una jungla. Pero nosotros no somos de esa sabiduría, porque dice, sino terrenal, animal y diabólica. Vaya conmigo ahora en Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, que es lo mismo. Hay otras traducciones donde lo pone el hombre animal. Es lo mismo, hombre natural y hombre animal es lo mismo. No percibe las cosas del Espíritu, no cree realmente en Dios, y eso lo enseña por su vida. Es supersticioso de una forma más religiosa, porque las supersticiones llevan al hombre que sea religioso. Tiene que agarrarse a algo, porque tiene muchos temores. Tiene miedo que no le pase algo a él, a su familia, a sus finanzas, pero no tiene fe en Dios. Tiene miedo y ese miedo lo lleva a ser religioso y supersticioso, pero no es creyente. No cree realmente en lo que dice la Escritura de Dios. Y por eso, como es supersticioso, por ese temor, si yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, pero en la práctica no lo muestra nunca. ¿Por qué? Todo tiene supersticiones. No lleva a la práctica la verdad, porque la verdad, cuando una persona se agarra a Dios, tiene paz porque sabe que Dios lo cuida. Crecemos todo eso, no somos perfectos en eso, pero eso nos llama la Biblia. Nos llama a ese paz de Dios, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento, pero eso viene por el conocimiento de Él, y no nos llevamos por lo terrenal, animal y diabólico. Por esa sabiduría nos lleva a tener problemas. No son las emociones en sí mismos, sino los que lo producen. Si no atacamos lo que produce las malas emociones, entonces nunca podemos quitarlo. Si nuestro problema, tenemos que pensar según la Escritura y creer en Dios según la Escritura. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso se lleva a contienda, pleitos, sobrevivencia. No ve el otro. Dice Dios, pero cuando se trata de algo, empuja a otro y le quita para que lo tenga él. Va al trabajo y se lo puede echar al otro, lo echa para quedarse él. Va a coger alimento, lo quiere los mejores para quedarse él con ellos, porque son instintos. Se debe llevar solo por ese instinto. No. Dios nos dice que confiemos en Él. Que confiemos en Él, que Él nos ayudará. Amén. Lo demostró con nuestra vida, ¿no? Si Él envió a su Hijo a morir por nosotros, nos ama con amor eterno, entonces nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Él, porque en la práctica se ve la confianza. En lo que hacemos, ¿no? En lo que hacemos. Y ahora aquí dice, si ese no es de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Diabólica, influenciada, lo que produce celos amargos y contenciones en los corazones. Ese viene del diablo, no es de Dios. Lo que trae problemas, celos, pleitos, disensiones, maldades, no es de Dios. Con lo mucho que puede mentir a alguien contra la verdad, porque la palabra, lo que es santidad, lo que es pureza, trae unión, trae paz, trae gozo, trae amor, mansedumbre, templanza, benignidad. Y contrario, el fruto del Espíritu, pero lo que es diabólico trae lo que pone aquí. Celos, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celo, contención, ¿qué contención significa? Pasiones que tengo dentro y quiero llevarlo a cabo. Quiero llevarlo a cabo y al que se interpone delante mío, lo quito del medio. Critico, hablo mal, maldigo, hago todo lo posible para que llegue ahí. Pero digo, yo amo a Dios. Me miento a mí mismo, pero digo, amo a Dios. Y a mi hermano también lo amo. Pero cuando va a la esquina, lo hablo de mal. ¿Por qué? Porque soy llevado por esas pasiones. Porque tengo malas intenciones.
tengo malas intenciones en mi corazón, por eso es diabólica. Vaya conmigo en Génesis 3. Génesis 3. Primero. Sí, primer versículo. Cuando no le digo versículo, significa que es el primero. Dice aquí. No, es el primer versículo del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sabiduría del diablo. Escuchadle bien, no moriréis, dice. Sino que sabe Dios que en el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sigue diciendo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué alcanzaba? Sabiduría. Le ofreció Satanás gloria. Lo engañó. Sabiduría de Satanás que lleva a desobediencia. Todo lo que se interpone a la palabra de Dios viene del diablo. Todo lo que viene contrario a la verdad de Dios ya viene del diablo. Dios dice: moriréis. Diablo dice: no morirás. Te irá bien. Tú sigues así. Sabiduría. Hombre, Dios te lo esconde. Dios esconde algo de ti. No quiere que coma porque tú vas a llegar como Él. Y cuando tú escuchas eso, se va a alcanzar sabiduría codiciable. Voy a ser sabia, voy a ser como Dios. Darse cuenta que de eso se trata. Codició la sabiduría que le ofreció Satanás. Así como codicia el día de hoy. Dice Satanás. En día de hoy un montón de cosas dice. Mucha sabiduría enseña hasta a los niños en los colegios para desobedecer a los padres. La Biblia dice a los hijos que tienen que obedecer a los padres. Pero en los colegios muchas veces no nos enseña así. No. Tú eres una persona, eres libre. Hay que hacer lo que a ti te gusta. Sabiduría del diablo, que es codiciable, lo coge rápido porque está animando el ego. Satanás siempre anima al ego. El feminismo es igual. El feminismo anima al ego de la mujer. Sabiduría. Serás como Dios. ¿Qué dice la Biblia, no? Creó Dios al hombre del barro. Sopló vida en él. Y de Adán ha hecho a la mujer. Y lo ha hecho como ayuda idónea. Ya está. ¿Y lo que hay? En la misma creación está establecida una jerarquía puesta por Dios. Y todo lo que sale de ahí y trae otra sabiduría no es de Dios. ¿Y qué trae en la realidad, en la familia? Mirarlo. Divorcios, problemas, pleitos, disensiones, celos, amargura, una lucha entre hombre y la mujer. ¿Quién es más fuerte? Esa lucha lleva hasta los divorcios, porque hay una lucha. Pero la Biblia nos enseña diferente a cada uno. ¿Para qué no ha hecho Dios? No hay que una superioridad, otra dignidad. Si Dios estableció eso, ya está. Y tenemos que someternos si somos humildes. Pero cuando viene Satanás con su sabiduría, es diferente. Tú vas a un trabajo, trabaja y viene alguien y te siembra el corazón. Y este jefe es malo, no nos paga, no paga y siembra disensiones. Siembra maldad. Siempre la sabiduría que viene del diablo trae problemas. Siempre. Por eso hay tanto problema en la sociedad. Por eso hay tanto divorcio. Por eso hay tantos hijos desobedientes a los padres. Porque abandonaron a Dios, la sabiduría de Dios, y cogieron de Satanás. De tele, libros de autoayuda. La tele, un montón de enseñanza que va contra Dios. Enseñanza feminista. Machista no hay en esa zona. Hay en otras zonas. Pero como aquí es lo que gobierna, de eso habla el Espíritu. Siempre es así. Cuando los judíos tenían idolatría, más en la Biblia habla de la idolatría. En una sociedad feminista, Dios ataca más el feminismo. En una sociedad machista, Dios ataca más el machismo. Porque los dos son malos. Son sabiduría diabólicas, los dos. Los dos. Pero creemos nosotros, como dice la Escritura, la sabiduría que viene de Dios, eso trae paz en las familias. Si nos sometemos a la verdad. Pero si tenemos pasiones personales, no nos queremos someter a la verdad de Dios. Entonces eso trae, como dice aquí, porque nos da celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y Satanás dice: no haga eso, haga otro. Te irá bien y después te irá mal.
Porque el diablo viene a matar, hurtar y destruir, dice la Escritura. Y Cristo vino para darnos vida. Vino a darnos vida. Pero si no le sometemos a la sabiduría de Dios, conociendo a Dios, buscando a Dios, orando, que Dios nos dé sabiduría para ver en ese tesoro lo que Él quiere de nosotros, entonces, ¿qué sabiduría tenemos? Terrenal. Eso va a producir problemas en las iglesias, ¿no? Porque aquí en Santiago más para abajo, ¿qué dice? ¿Dónde sale la guerra entre vosotros? De esa sabiduría mundana, llena de celos, de pasiones, de intereses que tenéis, pero no por el reino de Dios, sino por lo terrenal. Entonces eso trae muchos problemas. Bueno, vemos que la sabiduría de Dios, pero dice aquí, pero la sabiduría que es de los altos es primeramente pura. Trae pureza. ¿Por qué? Porque Dios es puro, Dios es santo. Entonces la sabiduría que Dios viene con buenas intenciones. Siempre. Entonces cuando una persona le comunica otra sabiduría, es que tiene intenciones buenas con ella. Nace de una pureza, no es por hipocresía, no es por interés, no es por manipulación, sí que es realmente nace de un corazón puro, que tiene buenas intenciones. La sabiduría que viene de Dios, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios no tiene pecado, entonces su sabiduría siempre es pura, primeramente pura, por eso lo pone el Espíritu Santo, que es Dios. Primeramente es pura la sabiduría que viene de Dios. Primeramente es pura. Pero si nosotros somos terrenales, entonces no es pura, hay intereses. Me pongo bien contigo porque gano algo. Te digo bonita palabra porque te hago pelota porque tengo intereses materiales otros, que soy pelotita contigo, ¿sabes? Porque no te quiero decir la verdad. ¿Por qué? Porque estoy manipulado por lo terrenal, por mis intereses. Pero si estoy llevado por la sabiduría de Dios, voy por la pureza. Digo las cosas como son, como Cristo lo ha dicho. Por eso lo persiguieron y lo mataron. Porque toda sabiduría que viene de Dios es pura. Lo que Él predicó fue puro. La verdad. Entonces esa pureza, si el hombre se somete a esa pureza, eso trae bienestar porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, primeramente la sabiduría de Dios desde lo alto es pura, ¿no? Vaya conmigo en Juan 3. Juan 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces esa pureza viene del nacimiento de nuevo. El que no nace de nuevo no tiene, porque es un nacimiento interior de sabiduría. Por la sabiduría de Dios, dice, por la locura de la predicación. Sabiduría de Dios. Entonces el que no nace de nuevo no tiene esa pureza, no lo puede tener. Y ahora si vaya conmigo en Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él es puro, entonces por eso la sabiduría que viene de Dios es pura. Es pura. Es santa. Si yo digo que estoy guiado por Dios y Dios vive en mí, Cristo vive en mí, no puedo andar con la hipocresía y con mentira y con intereses materiales para manipularte. Tengo que ser sincero contigo. Si te amo, tengo que ser sincero y venir con pureza cuando te hago algo. Es primeramente pura, después pacífica. La sabiduría de Dios es pacífica, busca la paz. No busca la guerra. Es contrario de lo que dice aquí, perturbación. La sabiduría terrenal trae contienda, problemas, peleas, disensiones. Pero la sabiduría de Dios es pacífica. Busca la paz. Quiere estar en paz con el hermano. No quiere pelea y guerra con él. Si quiere estar en paz. Mientras se puede, dice la Biblia, estar en paz con todos. Estar en paz con todos, porque es deseo del Señor. Fruto del Espíritu, la bienaventuranza también dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Entonces, nosotros como creyentes, eso debe ser nuestro deseo. Si no tenemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, orar a Dios, pedir a Dios que nos ayude a llevar a cabo, porque no es fácil de llevar la sabiduría de Dios cuando lo leemos, ¿no? Yo cuando lo leo,
Esa es una de las partes de la escritura que a mí me impresionó mucho cuando se trata de tratar a los hijos. ¿Tú quieres comunicar sabiduría a tu hijo? ¿Cómo le hablas? Celos amargos, perturbación, contienda. Oh, ¿por qué no hiciste eso? Eso no es de Dios, dice la escritura. Sino que él primeramente tiene un interés puro. Va con la paz, quiere arreglar la situación, quiere ayudar, quiere hacer el bien. Son buenas intenciones. No está llevado por el orgullo, por la maldad, no. Está llevado por el Espíritu Santo, porque son los frutos del Espíritu cuando miramos aquí. Se pacifica. Vaya conmigo ahora en Proverbio 3. Sus caminos son caminos deleitosos y toda su verdad es paz. Porque mira cómo empieza. Bienaventurado el hombre en 13, si miramos un poco más para arriba en 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más precioso es que la piedra preciosa, todo aquel que puede desear. No se puede comparar a ella. La largura del día está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y toda su verdad de paz. Es decir, el hombre que tiene realmente sabiduría, el hombre y la mujer, es una persona pacífica. No quiere vivir un pleito y guerra como demás, quiere tener paz con los demás. El que haya la sabiduría, como dice al principio, el hombre que haya la sabiduría de Dios, que anda en los caminos de Dios, es una persona que busca la paz. ¿Por qué? Porque no es terrenal. No son esas pasiones terrenales que lo llevan pleitos, en luchas terrenales, maldades y pecados. No. Él quiere agradar a Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Toda persona que se somete a esa verdad tendrá paz. Es sabiduría. Busca el reino de Dios primeramente, y su justicia, y todo lo demás Dios te lo añadirá, dice la Escritura. ¿Lo crees? Eso traerá paz a tu corazón. Porque ya no tengo nada contigo, no tengo pleitos. Si tú te compras una buena casa, no te tengo envidia. ¿Okay? El hombre que es terrenal tiene envidia. No lo puede quitar de su corazón porque lo terrenal, las pasiones que tiene aquí, la vanagloria de este mundo, lo lleva a tener envidia. Y cuando ve que su hermano le va bien, se compra un coche, una casa, le va bien, y entra la envidia. ¿Por qué? Porque tiene pasiones terrenales. El que busca el reino de Dios y su justicia y tiene el interés a purificarse, no tiene interés en eso. Porque sabe que todo eso es pasajero, todo eso pasará. Todo pasa, dice la Escritura. ¿Quién permanece? Los que hacen la voluntad de Dios. Dice. Pues así tenemos que estar nosotros. Es la sabiduría de Dios. Todo pasará. Pero queda los que hacen la voluntad de Dios. Así tenemos que pensar nosotros si queremos tener paz. Si realmente, porque ahí hay, como dice la Biblia, los que se someten a la verdad de Dios, tiene sanidad en sus huesos. Porque cuando hay celos, amarguras, no hay sanidad. Entonces tenemos que abandonar lo terrenal. Tenemos que abandonar las pasiones que pelean y hay contienda en nuestro corazón. Dejarlo, porque son pasajeros. Porque Dios tiene cosas mucho más grandes para nosotros, mucho más que eso. Si queremos, ahora si no queremos escuchar lo que el Espíritu nos dice, como dice muchas veces, ese es nuestro problema de cada uno. Después dice aquí, después pacífica, amable. La sabiduría de Dios tiene amabilidad, tiene buenas intenciones, buen interés. Es una persona que trata bien a los demás en palabras, en actitudes, en mirada, en todo. Es amable, una persona amable. Podéis buscarlo en el diccionario. ¿Qué significa amable? ¿Qué significa ser amable? Amable con su hijo, amable con su mujer, amable con su marido, amable con sus hermanos, amable cuando va al líder, en todos los sitios que va es una persona amable, porque es sabiduría de Dios, tiene la paz de Dios en su corazón, es una persona pacífica, pura, amable. Entonces eso nos lleva, para lo que los demás vean, algo diferente. Darse cuenta, luz y sal. Se da cuenta, luz y sal, porque se ve lo que no se ve en el mundo. La amabilidad del mundo es porque tiene interés.
Alguien cuando es muy, muy amable, es del mundo, tiene algo de interés. Casi siempre. Porque está llevado por lo carnal. El hombre terrenal no ama, no puede amar. Según la verdad, no tiene pureza en el corazón. Entonces va por el interés. Si te da algo, si te quita algo, si te visita, si siempre hay un interés, hay algo. Te mira. No, está llevado por la carne. Por eso el hombre terrenal no va bien con el celestial. No, porque uno piensa en el cielo y otro piensa en lo terrenal. Pero dice aquí, amable, benigno y benigno. Esa sabiduría es benigna. Tiene bondad. Es decir, darse cuenta cuando hablamos del cáncer, benigno y maligno. El maligno mata, destruye, trae daño, hace... Pero el benigno no. Benigno, si te dice el médico, no te preocupes, está bien, no te pasará nada. No me pasa, sí, está bien, no te irá bien con eso, no hay problema. Pero lo que es maligno, problema. Entonces, si somos benigno o maligno, ¿cómo somos nosotros? Porque si somos benignos, producimos cosas buenas alrededor de nosotros. Todo lo que está en nosotros, somos árboles, dice la Biblia. El árbol bueno produce frutos buenos, esos son los frutos. Esos son los frutos. Y los demás comen ese fruto. Comen ese fruto porque son buenos frutos. Pero ese fruto no se puede producir. Darse cuenta que es muy importante entender si hay pasiones terrenales. Si no amamos a Dios, si no buscamos el reino de Dios, jamás podemos producir ese fruto. Jamás, lo tengo por experiencia. No puedes servir a dos señores, dice también la Escritura. Servir a Dios y la riqueza no se puede servir. O a Dios o la riqueza. Y si sirve a la riqueza, tendrás problemas de este. No habrá paz en tu corazón. Nos dice aquí también, benigna y llena de misericordia. ¿Por qué? Porque viene de lo alto. ¿Dios cómo es? No es así. Dios es puro, Dios es pacífico, Dios es benigno, Dios es misericordioso. Dios no tiene hipocresía. Es perfecto, es santo. Entonces, si viene esa sabiduría de Él, pues si tengo que cogerlo yo soy un hijo de Dios. ¿Qué significa eso espiritualmente? Hijo de Dios significa que estás enseñado y guiado por Dios. Él es tu Padre espiritual, el que te enseñó. El que te enseña lo bueno, lo malo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, por dónde andar, dónde entrar y dónde no entrar. Lo que hay que hablar, lo que no hay que hablar. Y creo en Él, entonces eso significa hijo de Dios, guiado por el Espíritu, guiado por Dios. Obedecerlo a Él porque confiamos en Él. Confiamos en Él. Entonces dice misericordioso y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sabiduría de Dios no tiene hipocresía, ¿no? Porque tiene buenas intenciones. Todo, mira cómo va aquí, todo va así. Todo va bien, la sabiduría de Dios. Porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios por naturaleza es amor, Dios es bueno, Dios es justo. Todo eso es Dios. Y si nosotros tenemos que mostrar lo que Dios es. Porque dice la Escritura que nos escogió Dios para mostrar a Dios en nosotros. Para mostrar a Dios en nosotros, la naturaleza de Dios. Dice la Biblia, cuando Dios nos disciplina, es para ser partícipe de su naturaleza. Esta es su naturaleza, amados míos. Este es. Así es la naturaleza de Dios. Dios, cuando nosotros somos hijos de Dios, somos la familia de Dios, y Dios nos castiga y nos disciplina para que seamos así. Cuando hacemos lo malo, cuando criticamos, cuando andamos maldades, viene Dios y dice, ven para acá, porque somos pecadores. Ven para acá, campeón. Ahora te voy a poner en disciplina. Y esa disciplina lo vas a sufrir. ¿Para qué? Para arrepentirte y volverte a mí y llevar ese fruto a cabo. Para que sea partícipe de mi naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro bien. Una persona así es una persona bienaventurada de Dios. Una persona que es así como dice la Escritura, esa persona es una persona feliz. No necesita dinero para que sea feliz. Pero el que tiene dinero y está lleno de miedo, lleno de rencor, lleno de celos, lleno de ira, ¿es feliz? No lo es, no lo es. Pero una persona que tiene pureza en el corazón, que es una persona benigna, amorosa, pacífica, misericordiosa, que no es hipócrita, es una persona... Así es nuestro Dios, y a eso nos llama Dios, que seamos perfectos. Seas perfecto porque vuestro Padre del cielo es perfecto. Y ahí cuando habla de la perfección dice así, porque Dios hace salir el sol por lo malo y por lo bueno. Dios hace llover por lo justo e injusto, dice. Sea vosotros perfecto como vuestro Padre del cielo es perfecto. Que Dios es bueno y bendice aún a los malos, no dice la Escritura. El que te maldice dice, bendícelo. El que te persigue, ora por él.
El que te pide, darle. Porque así es Dios. Así es Él. Si queremos mostrar a Dios en nuestra vida, tenemos que abandonar el mundo. Porque si leemos aquí en Santiago, dice, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Y esa guerra y pleitos no podemos aplicarlo no solo únicamente en la iglesia, en las familias, en toda la área de nuestra vida. ¿De dónde sale la guerra y los pleitos? Y nos dice aquí, mira, no es de vuestras pasiones, la cual combate en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sois egoísta, dice. Se amáis a vosotros mismos más que a tu prójimo, mucho más. Quienes solo buscan sus intereses, ardes de envidia, de maldades, y nos dice aquí, oh alma adúltera, ¿tú puedes creer que vivir así puede tener amistad con Dios? Nos dice ahí. ¿No ves que el Espíritu Santo no quiere, con celo dice la Biblia, no quiere solo para Él, no quiere compartirnos, que mostremos del diablo y de Dios, del diablo y de Dios, quiere que mostremos solo de Dios? Más mejor para nuestra vida. Eso lo animo, que cojamos la sabiduría de Dios, buscar y leer la Biblia para que lo tengáis. Si no lees la Biblia no vas a tener, te lo prometo, no lo vas a tener. Si no lees la Biblia. Y si lees la Biblia antes de leerlo, ora para que Dios te revele. Porque todos somos débiles en cuanto a eso. Somos ignorantes. Dice la Biblia que estábamos nosotros muertos en nuestros pecados y delitos. Entonces, no conocía la verdad. Estaba en la tiniebla y de ahí nos sacó Dios. Y necesitamos que Dios nos revele la verdad para conocer la verdadera sabiduría. Y cuando eso lo alcanza, dice la Biblia, que se mostrarás. Mostrarás entre tus hermanos, tu familia, con tu marido, con tus hijos, en el trabajo, en toda la área de tu vida, empieza a mostrar el carácter de Dios. Sí, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está el amor de Dios. Pero si hay contienda, iras, amarguras, pleitos, celos, disensiones, borracheras, idolatrías, fornicaciones, adulterios, todos esos deseos y pasiones carnales llevadas por este mundo, empujadas por Satanás, no puedes producir los frutos de Dios. Jamás. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo está en nosotros y eso nos capacita porque Dios es poder. Dios nos capacita para poder llevar a cabo porque son los frutos del Espíritu. Dice ahí en Santiago, porque todo don bueno, aquí en Santiago más para atrás, al principio, viene de Dios. Es un don, viene de lo alto. Si produces ese fruto, es que son dones de Dios. Dios te lo regaló. Si alguno dice no tiene sabiduría, dice ahí la Biblia, pídalo que Dios te lo da. Pero dice ahí, pídalo con fe. Pídalo con fe. Más para abajo. Todo don bueno, todo viene de lo alto. Entonces lo animo a esto. Buscar el reino de Dios y su justicia, porque este mundo es pasajero. Si queremos que haya una iglesia de amor, no puede existir amor si todos tenemos pasiones mundanas, terrenales, influenciadas por el diablo, por cómo manipula él este mundo. No habrá amor entre nosotros nunca. Siempre habrá pasión e intereses personales y un amor solo de ¿cómo estás? Pero en mi corazón no lo hay. Pero si buscamos el reino de Dios sí se produce eso, porque somos hermanos. El que ama al que nos engendró, ama también, ¿no? Si Dios me engendró a mí, también te engendró a ti. Entonces tengo que amarte porque es el mismo Padre. Si no amo a Él, tengo que amarte a ti. La Biblia nos dice que si no puedo amarte a ti, no puedo amar ni a Dios. Yo no puedo amarte a ti, que te veo aquí, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Nos está diciendo, son cositas que tenemos que vernos, ¿sabes? Llevarlo a práctica. Dejar el mundo y sus pasiones, déjalo. Déjalo que no trae buenos frutos. Trae solo maldad y pecado y sufrimiento. Y sométete a la sabiduría de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Ayuda, Señor, a entender esas verdades, Señor. Que la sabiduría que viene de ti, Señor, es una sabiduría buena, Señor. Que tu voluntad es buena, agradable con nosotros. Tú nos amas, como dice tu palabra, Señor. Ayude, Señor, que somos muy débiles, Señor. Te necesitamos, Señor, que tu Espíritu nos ayude, Señor, a llevar a cabo esa palabra, Señor. Grande es tu palabra, Señor.
Santa es tu palabra, Señor, diferente de todo lo que escuchamos en este mundo, Señor. Ayuda, Señor, a desearlo, Señor, a masticarlo, Señor, a ponerlo por práctica, a tenerlo como tesoro en nuestro corazón, porque es tu palabra, nace de tu boca, Señor, de tu naturaleza, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.